El otro día estaba hablando con alguien que le encantaba montar y me dice, tuve que dejar de hacerlo porque soy alérgica al heno. Con lo que alimentan con lo que alimentan los caballos. Me dijo, imposible. Tuve que ya retirarme de eso. Entonces, de repente, como usted dice, haciendo los estudios nos damos cuenta que era la causa de nuestro malestar. Y es que realmente a veces la alergia es inmediata, empezamos a estornudar, el cuerpo, los mecanismos de defensa del cuerpo, explíquemelos. Doctor. Fíjate que es bien interesante porque tú tienes que entender que primero que nada somos un cuerpo, no somos una nariz, ni unos pulmones, ni piel. Todo está interconectado y lo que nos interconecta en todos se llama matrix extracelular o tejido extracelular, que es, tú tienes las células de tu piel que se comunican con las células de tus capas más profundas hasta llegar al hueso. Todo está interconectado. No hay nada en tu cuerpo que tu cerebro desconozca que está pasando. Si fuese de otra manera, sería una anarquía en el organismo. El pie hace lo que quiere, la oreja se mueve para donde le da la gana. Entonces, todo está interconectado. Por lo tanto, en una persona que está teniendo una alergia, lo primero que tenemos que hacer es quitar lo que decía la doctora, todas las cargas tóxicas que pudiese tener, antes inclusive de hacer cualquier otra cosa. La historia clínica es vital. No, y lo que usted me dice, realmente, imagínense que uno cree que está aliviando, pues, por supuesto que un antihistamínico te puede aliviar en el momento ese que empieza a llorar los ojos, empieza uno a estornudar, la tos, que no te deja dormir, claro, ni hablar, ni trabajar, los problemas de la piel, pero si uno realmente no sigue un tratamiento, como ustedes mencionan, los efectos secundarios, entonces es donde viene, porque somos un todo, a dañarnos y el cuerpo reacciona por otro lado, como decía usted, con insomnio, por ejemplo, yo ignoraba esto, y fíjate que, o falta de memoria. Eso es bien grave en los niños porque a veces tienen, por ejemplo, dolores de cabeza, cefaleas, ¿sí? O dolores abdominales, que son multitratados y lo que el niño tiene es porque ha estado siendo tratado con antihistamínicos por un periodo largo de tiempo. Hay que atacar la crisis. Sí, los antihistamínicos son una bendición porque salvan vidas, quitan síntomas en el momento. Sí. Lo que no podemos es creer que es la solución a mi problema. Pero fíjese que de repente como el cuerpo, yo no sé cómo funciona, pero doctora, hay picos donde las alergias se disparan. Correcto. Y esas crisis que yo decía, esas crisis que hay y luego como que todo vuelve a la normalidad. Fíjese que hay un punto importante que hay que aclararle a la población cuando hablamos de este tipo de patologías, es que son crónicas. Y la base del fenómeno al interior de los tejidos es la inflamación. La inflamación en realidad es un fenómeno que ahí permanece, siempre está activo como esperando el momento en el cual atacar. Cuando de repente viene un detonante, cambios de temperatura ambiental, algún familiar que esté con algún proceso infeccioso y se contaminó, alguna situación X, es que se agudiza el problema y son los picos que usted menciona. Entonces, pero en realidad la inflamación es algo que ahí lo mantenemos perenne siempre. Entonces, lo importante de lo que menciona el doctor respecto a los medicamentos, que es cierto, es no quedarnos solo con el manejo de lo que nos tranquiliza la situación, sino que tratar de buscar la ayuda médica para ir más allá y buscar la causa del problema. ¿Cuáles son los alimentos, por ejemplo, o las cosas del medio ambiente que producen más alergias? A la mayoría. Fíjense que dependiendo del grupo de edad puede variar, ¿verdad? El tipo de cosas a los que somos alérgicos. En nuestra población podríamos decir, en los niños pequeños en cuanto a alimentos puede ser la leche materna, puede ser el huevo, en el adulto pueden ser las semillas oleaginosas, el huevo también tiene su importancia. Pueden ser diversas cantidades de alimentos, hay algunos que son más importantes que otros. El principal problema que nosotros detectamos es en cuanto a lo que llamamos aeroalergenos, que son los alergenos que son microscópicos y tienen la capacidad de andar volátiles en el aire e introducirse a la vía respiratoria, que es, digamos que la principal expresión de alergia que vemos en nuestra población, ¿verdad? Problemas de rinitis, o de asma.
Entonces, y ahí pues encontramos pólenes de plantas, ácaros del polvo, esporas de hongos, ¿verdad? Que se generan en la humedad de los interiores de la casa. Sí, o sea, hay diversidad, pero más o menos se ubican en la época de lluvia. Sí. Exactamente, muchas veces ese es el detonante, las esporas de los hongos. Sí, es cierto. Correcto. Y uno ya va identificando los como meses del año donde empiezan las crisis nuevamente. Ahora, para detectar es importante, primero usted decía hacer ese historial clínico, generalmente hay alguien en la familia que es como hereditario. Correcto. Y el tratamiento que son el de las vacunas es el más famoso. Exactamente, mire, en la perspectiva nuestra, la vacunación antialérgica específicamente lo que hace es que aquellas cosas a las que se es alérgico en las pruebas, se le expone al paciente las mismas sustancias, pero se va comenzando de cantidades pequeñas que se van aumentando gradualmente en el tiempo. Lo que se pretende es crear cierta tolerancia para que al exponerse nuevamente a las cantidades habituales a las que todos nos exponemos, no vaya a detonarse el nivel de respuesta típico del paciente alérgico. Es básicamente lo que se pretende. Ahora, como esas rinitis alérgicas se tapan, no puedes respirar, usted sabe que venden en el mercado bastantes gotas que te abren y ya vuelve uno a respirar, pero hablemos también de los efectos secundarios de este tipo de productos. Antes, que es súper importante, pero quisiera aclarar que nada se da por casualidad, nada sucede de una manera espontánea. Todo lleva un proceso y hay una cosa que se llama corte biológico. El corte biológico implica que primero debe de haber una reacción, posteriormente hay una inflamación y luego una excreción. Mientras estemos en esas tres etapas, nuestro cuerpo, vamos a decir, que está tratando de mantener la hemostasia o el equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Significa que mientras estés moqueando, estamos excretando. Mientras se esté saliendo por la piel, estás excretando. El gran problema es cuando queremos frenar eso o reprimirlo de alguna manera. Entonces el corte biológico cambia al lado derecho y empieza a hacerse un estímulo diferente porque el cuerpo ya no puede manejar esas toxinas y no las expulsa. Y es lo que sucede con el uso crónico y es lo que vemos constantemente. La presencia de degeneración en los tejidos, de impregnación en los tejidos, entonces empiezas a tener lo que antes era algo que tú podías manejar con una pastillita, tus tejidos empiezan a impregnarse tanto de toxinas por el uso crónico de A o B medicamento que tienes que recurrir a una gotita, que no vamos a decir el nombre, que te destapa como que fuera milagroso. Y lo que hace esa gotita, para que la gente sepa, es que los cornetes que están dentro de la nariz, al igual que cuando se nos ponen rojos los ojos, están cargados de vasos sanguíneos. Cuando tú pones las gotitas, lo que hace el vasito sanguíneo se contrae y tú respiras de maravilla. Bueno, yo sé que como cada persona es muy particular, su cuadro clínico es importante, entonces, primeramente medicarse si es una emergencia y luego acudir entonces a un especialista. Sí, claro, o sea, no puedes estar pensando en medidas alternativas, primero es la vida del paciente. Si tienes que usar un esteroide, lo utilizas, que también son una bendición. El chiste es cuándo y por cuánto tiempo. Y eso sí, un médico profesional nos tiene que poder recetar y sobre todo recomendar, porque así como se dan, se tienen que ir quitando. Doctora, para los chicos también que pasan enfermedades, igual para los adultos, el plan de vacunación o por lo menos hacerse las pruebas, uno sabe qué evitar y que hay que estarse uno también como retirando, no sé, guardándose. Las pruebas cutáneas básicamente tienen esas dos funciones. Número uno, darle una orientación al paciente de cuál es su talón de Aquiles en cuanto a las sustancias del entorno que le generan problemas. Muchas veces nos da un índice de las cosas por las que debe de preocuparse en su casa, ¿verdad? Sí. Pero también nos dan la base de cómo van a ser elaboradas las vacunas antialérgicas, que es la que requerimos que el paciente por un tiempo de manera constante y regular se aplica para que le funcione. Por ahí, ¿verdad? Sí. Hay personas que no son constantes. Sí. Una acotación quería hacer yo respecto siempre al uso de los descongestivos nasales, que imagino que el doctor también lo iba a comentar, es que sí se distingan
porque sprays nasales puede haber de muchos tipos, ¿verdad? Pero con los descongestivos nasales en particular, no se pueden usar por demasiado tiempo, pues no se recomienda. Pero hay otros sprays que sí se podrían. Son los antiinflamatorios, pero todo, tal como el doctor lo mencionaba, tiene una manera de usarse, un periodo de tiempo por el cual es conveniente usarlos. Es importante que los pacientes comprendan que muchas veces el tiempo por el cual usamos los medicamentos depende de qué tanta atención le demos a las medidas generales y al problema de base. Si no, nunca va a parar.